el gran Fausto La Sala. Bienvenido, saludos. Y se fue a nacer a Bonao, como muchos niños, porque aquí en Maimón no había ni clínica ni hospital. Es decir, que usted hizo su primaria, su secundaria. ¿Cuál río era? La Leonora. La Que está Leonora. cerquita Usted por nació aquí. acá en barrio Puerto Rico. Usted tiene 11 tíos. 10 con 10 su papá. tíos, de 10. parte de mi mamá. Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad, lástima de amor. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Live Digital Network en una entrevista exclusiva con un talentazo, señores, de la provincia de Monseñor Noel. Me place, estoy honradísima de recibir aquí en esta cabina a una persona que podría decir yo que marcó mis días en los primeros años de la juventud aquí en Maimón, y está con nosotros esta noche el gran Fausto La Sala. Bienvenido, saludos. Hola Andrea, para mí es un honor y tremendo gusto estar contigo compartiendo esta cabina y sobre todo con la gente que nos hace el favor de escucharnos y vernos en este momento. Que son gente, me imagino que mucha gente de aquí, de nuestro pueblo, que yo adoro. Conversaba yo fuera del aire, ¿de dónde es Fausto? Él es de Bonao, él es de Maimón, porque estaba un poquito confundida. ¿Dónde nace Fausto La Sala? Mira, yo nací en Bonao, porque aquí en Maimón no había ni clínica ni hospital cuando yo nací. Que no hace tanto, muchachos, no piensen que hace tanto de eso. Eso fue ayer, por favor. Y se fue a nacer a Bonao, como muchos niños, en esa época que teníamos que nacer en Bonao, que no queríamos nacer con comadrona, pero uno regresaba a su casa, a su pueblo. Entonces yo vivo los primeros 4 o 5 años aquí en Maimón, y luego nos trasladamos a Bonao. Ok, entonces quiere decir que usted hizo su primaria, su secundaria allá en Bonao. Sí, en Bonao. O sea, aquí me recuerdo que estuve en una escuelita de preprimaria por un tiempito, pero en Bonao fue la primaria y secundaria. Esos primeros 5 años aquí en Maimón, ¿tiene algún recuerdo? Pero muchísimo. Yo tengo recuerdos desde... Yo me he sentado con mi papá a hablar y entonces sacando cuenta, yo he llegado a la conclusión que puede tener recuerdos desde el año y medio de edad, increíble. Desde antes de los 2 años. Yo tengo recuerdos, pero muy claros. ¡Wow! Muy claros. A los 2 años. Y fue una infancia muy bonita que tuve aquí. ¿Algún recuerdo que nos pueda compartir? Porque me sorprende, Sí, de verdad, sí. tú podrías pensar, a los 2 años un niño no va a tener ningún recuerdo. ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir? Sí, una vez me le perdí a mi mamá para el río. ¿Para dónde? Pero para el río, o sea, yo estando niñito de como unos 3 años, y me fui caminando, el río estaba cerca, hasta el río, me le perdí, y yo me senté en la orilla del río, pero por varias horas en la mañana, y ellos se volvieron locos. ¿Cómo se hasta que me llama? encontraron. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Milagros, le decimos Ñiñi. Pobre Milagros. 3 horas. Quizás más. ¿El río cuál río era? La Leonora. La que Leonora. está cerquita Usted por aquí. nació acá en barrio Puerto Rico. No, el barrio de Puerto Rico en ese tiempo no existía. Ok. O sea, estábamos de este lado del puente, era el pueblo. Ujú. Puerto Rico vino formándose, yo recuerdo ya cuando yo era adolescente, que venía aquí a Maimón de Bonao mucho. Y yo recuerdo cuando se formó ese barrio, que incluso mi papá y mi mamá compraron solares ahí. Yo me imagino a Milagros cuando lo vio sentado ahí Bueno, en yo esa imagino piedra. que, no recuerdo bien, pero yo imagino que hicieron una algarabía o qué. Yo sé que tengo recuerdos vagos, pero sí, que me les perdí. Eso es algo que yo siempre recuerdo. Y de luego niñez. de ese evento, ¿conversaron sobre eso? ¿Le describió ella lo que sintió en ese momento? Ya cuando yo crecí con los años me lo describía y me decía, me lo explicaba y yo lo aunaba a los vagos recuerdos que tengo y sacaba las conclusiones. Yo sé que fue un episodio fuerte para ellos. ¿Pero qué le Para dijo mí- ella? ¿Qué le decía ya después de grande?
Oye, muchacho, tú te me perdiste y casi, qué sé yo muero Sí, ese ellos día. estaban locos, locos, vueltos locos, la familia entera. O sea que Fausto era un niño travieso. Yo era, como te digo, tranquilo, pero con la música por dentro. Ah, esos Sí, calladitos, calladito, dice mi mamá que los calladitos pero hay que tenerle hacía miedo. mis travesuras, obviamente que sí. Ok, entonces luego a los 5 años pasan a Bonao. ¿En qué escuela estudia? Pasamos a Bonao y empiezo a estudiar en el Colegio San Pablo. Ahí hice la primaria entera, hasta sexto. Y recuerdo que hubo un momento que todavía no vivíamos allá en Bonao. Y me inscribieron en Bonao porque nos íbamos para allá. Vivía con mis abuelos que estaban allá. Y yo venía los fines de semana a Maimón. Hasta que en unos pocos meses mi familia se mudó, se radicó en Bonao. Ah, ok. Y yo Entonces seguí en el colegio hasta sexto, como te digo. Y de ahí, de séptimo hasta que terminé, en otra escuela. estuvo con sus abuelos, entonces, esa primera etapa. Unos meses, a los 5 años. Ok, ¿y cómo fue esa convivencia con abuelos? Porque dicen que los padres están para criar, pero los abuelos Para consentir, ¿verdad? están para malcriar, para consentir. ¿Cómo fue esa etapa con los abuelos? Muy bonita, muy bonita. Mira, donde mis abuelos, había mucha gente, 11 hermanos. Wow. Entonces los nietos eran masivos allá. Y encima de eso, los amigos que tenían mis abuelos que trabajaban en la Falcon Bridge siempre iban a la casa. Y se juntaba mucha gente, principalmente los fines de semana, que se iban para allá para ir a las barras, que en ese tiempo no existían las discotecas, para las fiestas. Y yo recuerdo que mi papá me dijo una vez, que yo me río siempre que recuerdo eso, que él llegó una noche allá y que contó como 30 personas durmiendo en el piso. Wow, familia todo. Familia y amigos que estaban de fin de semana, de bonche allá. Y eso era muy, muy común en la casa de mis abuelos. Fue una etapa muy bonita. Usted tiene 11 tíos, 10 con su 10 papá. tíos, de 10. parte de mi mamá. Wow, una familia grande. Y de parte de mi papá, 8. ¿Cómo es vivir, o sea, crecer con una familia así grande? Yo creo que muy bien, porque al menos yo fui consentido. Vivía de mano en mano, siempre querían salir conmigo, me sacaban a andar. Mis tíos fueron súper maravillosos conmigo. Y yo creo que si la familia es numerosa y son buenos contigo, súper. O sea que yo me lo disfruté, me lo gocé. Esos meses usted venía los fines de semana acá a Maimón. ¿Anhelaba que llegara el fin de semana para volver a su pueblo? Claro que sí, claro. A jugar en el patio. En ese tiempo los juguetes no eran tan abundantes como ahora. O sea que eran escasos hasta tú conseguirlos. O sea, tú ibas a la tienda y no es verdad que tú ibas a encontrar como tú encuentras ahora carritos, aviones, helicópteros, lo que fuera. Entonces uno tenía que hacerlo los juguetes, fabricarlos, juguetes de patio. Pero eran súper maravillosos, carretillas, camioncitos, etcétera. ¿Y esos años de infancia, cómo fueron? O sea, ¿enfrentaron alguna dificultad? Quizás no compraban el juguete, aunque usted dice que no había en las tiendas, o quizás no tenían las posibilidades económicas. ¿Cómo fue No, ese yo tema tuve en la suerte en la de, yo familia? tuve la suerte de crecer con todo lo que necesitaba. Amén. Esa suerte que para mí fue una bendición, que yo agradezco muchísimo a Dios y a mis padres por la oportunidad que tuve, porque tú sabes que en este mundo no todo el mundo tiene la oportunidad, y por eso yo, cuando camino y veo a los niños, a veces de escasos recursos, siempre me traslado a aquel tiempo y digo, mira, yo crecí con todo y estos niños sonríen, muchos se ven felices y no tienen nada, y son ejemplos para uno. O sea, que a veces uno lo tiene todo y se queja. Sí. Sin embargo, hay gente que no tiene nada y muchos de ellos tú lo ves felices. Otros que no, obviamente. Pero yo tuve esa suerte. Tuve la suerte de crecer con lo que necesité. Y Una bendición. una bendición. Y cuando se topa con esa realidad, Sí. agradece, Claro que sí. agradece. Qué bonito, qué bueno, de verdad. Cuando usted venía a Maimón, ¿cómo era esa convivencia
ya luego está en Bonao, viene los fines de semana. ¿Y cómo era todo acá? A jugar con mis amiguitos, con mis primos, con los mismos amiguitos. Y jugábamos de todo. Yo recuerdo que hacíamos con gomitas, esas que se usan para amarrar papeles. Hacíamos uno tira, no tira piedras, sino cogíamos la cáscara de la naranja, la pelábamos y la cortábamos en trocitos. Y eso era como una piedrecita. Y la hacíamos así. Y nos guerreábamos con eso. Y picaban. O sea, que usted siempre fue creciendo con la musiquita por dentro. Sí, así. Ok. Pero no le lanzaban esto a la gente, solamente entre ustedes. Entre nosotros. Ok. Y cuando te lo pegaban, picaba mucho. No, como me dijo que iba con su musiquita por dentro. Sí. Entonces, en la familia, tenía 10 tíos. ¿Tiene hermanos? ¿Había hermanos? Una hermana solamente. Una hermana, mira eso. 10 tíos y tiene una hermana. Una sola hermana maravillosa. Nos llevamos muy bien. Hasta hoy día nos llevamos muy, muy bien. ¿Le hubiese gustado tener más hermanos? Tú sabes que no he pensado nunca en eso. Mi mamá a veces decía que quería más, y mi papá también. Pero nunca he pensado si hubiese gustado tener más o no. Realmente no. Ok, le bastó con el amor de con mi hermana como que me ha bastado. ¿Cómo se llama ella? Miguelina, le decimos Miguelina. ñaña. Vive en Ohio, Estados Unidos. ¿Es mayor, menor? 1 año menor que yo. Ok. Le dio mucho amor, Miguelina. Claro, y todavía me lo da. ¿Los padres a qué se dedicaban? Usted me dice que creció con todo, gracias a Dios. Sí, mi papá fue empleado de la Falcon Bridge durante toda su vida. Mi mamá es modista, o sea, cosía y diseñaba ropa, todavía lo hace. Y también tejidos. Lo hizo y lo hace de hobby. Ganaba dinero con eso, sí, pero prácticamente un hobby. Mi papá nunca quiso que se instalara de manera formal. Tú sabes que en ese tiempo era muy dado que la mujer no trabajara, sino que se dedicara a la familia. Mi mamá siempre quería, pero mi papá nunca estuvo de acuerdo en que ella se desarrollara así a nivel industrial. Pero eso ellos lo manejaron y nunca le trajo problemas. Que hubiese sido una gran diseñadora, quizás. Sí, ella tiene mucho, mucho talento. Sí, pero es entendible. En esa época era muy dado eso, que el hombre era el suplidor del hogar. Exactamente. Ok, vamos a trasladarnos a Bonao, en la escuela. ¿Cuáles eran esas materias que usted decía, esas son muy fuertes? ¿Y cuáles eran esas que usted odiaba? Porque cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, usted me dice a mí en el liceo, en la escuela, matemáticas. Ese era mi dolor de cabeza. Fausto, ¿cuáles eran esas materias favoritas? No, yo no odiaba a ninguna. Ahora, mi favorita era la educación física. Ok. O sea, yo me entendía con todas las materias, pero yo prefería la educación física. Y ¿Por qué? Porque me gustaban mucho los deportes, todavía me gustan. O sea, ese fue mi sueño. Mi sueño era no era ser cantante, sino deportista. Okay. Aunque yo soñaba desde niño con escenarios, pero nunca lo visualicé, dedicarme a eso. Entonces la educación física me encantaba. Okay. ¿Y había alguna así como que usted dijera, no, esto no es lo mío? No, realmente no. Quizás profesores que me dieron alguna materia, que no me llevaba bien con ellos. Quizás no me gustaba la clase con esos profesores, pero no la materia. Ok, ¿y en la secundaria? ¿Era buen estudiante, Fausto? Yo creo que sí. Digo creo por lo siguiente. Porque como me gustaban tanto los deportes y la cultura y el arte, yo no le dedicaba tanto tiempo a las materias. El necesario como para ser excelente. Pero con el poco que le dedicaba me iba bien. Ok. Sí. Súper. O sea que era buen estudiante porque era disciplinado. ¿Dejó alguna asignatura? Sí, fue normal que dejé una que otra. Ahora, cuando entré a la universidad, no. Ya fue diferente. Okay. Ahí yo fui a dedicarme a estudiar y me iba muy, muy bien. ¿Y en la secundaria cómo fue todo? ¿Alguna anécdota que recuerde en la primaria primero? En la primaria... Sí, como iba creciendo con la musiquita por dentro. Sí, yo tenía un profesor, el profesor Amadís, profesor muy querido en Bonao, que daba clase en el San Pablo y muy conocido. Él siempre tenía una regla de madera y cuando uno molestaba, Ah, caramba. le daba en la mano así en los dedos, ¡tac! Y él me llevó a dar mucho.
Pero era algo que yo acogía con cierto cariño, porque era como una corrección, yo la entendía. O sea, nunca me frustró eso. Okay. Y eso era normal en ese tiempo. Ahora no, ahora el profesor le pone la mano a un muchacho y hay problemas. Sí, sí, sí. Pero era normal que a ti te cogieran por aquí, por la costilla y te levantaran con un pellizco de la silla así. Sí, sí. Y O eso que te hacía dieran que tú respetaras al maestro. con tu reglita y eso, sí. Okay. Y en la secundaria, ¿cómo fue la vida ya de estudiante de La Fausto? secundaria para mí fue maravillosa porque entonces yo estuve en el San Pablo hasta sexto. Entonces, de séptimo hasta que terminé, pasé al CB, Centro de Educación de Bonao, que era una escuela súper maravillosa. ¿Por qué? Porque tenía un programa muy amplio. O sea, nosotros íbamos en la mañana de 7:30, 7:50 a 11:15 de la mañana. Volvíamos a la casa a comer, hasta las 2:15 entrábamos otra vez, hasta las 3. Entonces, había un programa muy amplio de deporte, de educación física, de electiva, que ahí fue que yo empecé a tocar guitarra. Electiva era una materia que te daban 3 opciones para tú elegir, entre ellas música o deporte o estudio dirigido. Estudio dirigido era que tú te quedaras en un curso haciendo tareas. Eso no era lo mío. O sea, no que yo no lo hacía, pero entre música, deporte, yo no iba a elegir eso. Claro. Entonces, ahí hubo un año que yo elegí guitarra en la clase electiva. Entonces, ahí empecé a tocar guitarra. Entonces, se hacían muchas presentaciones culturales y artísticas en la escuela, muchas competencias deportivas. Y yo practiqué una inmensidad de deportes, porque la escuela tenía ese programa tan amplio y le dedicaba mucho tiempo a los deportes. Y para mí eso fue súper maravilloso. O sea, que fue una etapa, quizás la etapa más linda de mi vida. Wow. Esa etapa de secundaria en el Centro Educacional de Bonao. Me comentaba ahorita que era amante de los deportes. ¿Cuál era ese deporte favorito que usted se visualizaba? Usted decía, no, yo voy a hacer esto. Mi favorito fue el tenis de campo. ¿Cómo? Pero fino, mi amigo. Sí. Yo estuve en el equipo juvenil de la República Dominicana 2 años, que elegían los 8 mejores de cada categoría para jugar torneos internacionales. Y practiqué taekwondo, fui campeón nacional de taekwondo en la categoría pre-junior por 2 años, en la década de los 80. Y practiqué atletismo, fútbol, natación, clavados, todos esos deportes. Béisbol, voleibol, básquetbol, todos a nivel de equipo. Wow. Porque tuve el tiempo para eso. Wow. O sea, que Y usted... el que me faltaba era prácticamente jugar de esos deportes que se practicaron allá. Era golf. Yo recuerdo que yo duré prácticamente más de 20 años pasándole por el frente al campo de golf de allá del barrio. Y nunca me daba con jugar. Hasta que luego ya adulto, digo, bueno, déjame jugar golf a ver qué tal. Y empecé a jugar, me gustó y me fue muy bien. Y entonces terminé dejándolo, porque el golf es un deporte que exige mucho tiempo y dinero. O sea, se gasta mucho tiempo y dinero en él. Entonces es un deporte a nivel de aficionado que yo entiendo que es para gente ya retirada, que tiene su vida hecha, porque es un deporte que se necesita mucho tiempo para él. Ok, entonces, en la secundaria se manejó en el ámbito de los deportes. Se visualizaba como en tenis. ¿Cómo es que Fausto, porque de acuerdo con lo que usted me está comentando, yo pudiera pensar que usted iba a ser un gran deportista? ¿Cómo llega la música? O sea, ahí en esa etapa, cuando en la secundaria comienza a practicar guitarra, a estudiar, ¿se enamora del arte? Sí, mira, una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente el deporte, el área deportiva fue el punto de partida hacia la música. ¿Por qué? Porque siendo yo campeón nacional de taekwondo y estando en el equipo de tenis también, ya yo tenía el sueño de ser campeón centroamericano o panamericano de karate. Tenía las condiciones y sabía que podía. Pero en ese tiempo el deporte no era tan apoyado, el deporte aficionado. Yo recuerdo que íbamos para unos centroamericanos en Puerto Rico, la federación no se organizó, no tenía el dinero en ese tiempo. Para otros panamericanos y otros panamericanos en Caracas, Venezuela,
no había dinero en la Falcon Bridge. Nos consiguió a otro muchacho de Bonao y a mí, que era campeón nacional también. Se llama David Vargas. Es dentista hoy día. Nos consiguió el dinero para viajar a Caracas. Juntamente con nuestro entrenador, Roque Vallejo, Kelly, un karateca excelente. Y nada, 2 días antes, Kelly tuvo un accidente en un motor que tenía grandote y el viaje se desbarató. Wow. 2 días antes de salir. Y eso como que me frustró un poco. Y yo digo, wow. Entonces, ya yo estaba pasando a una etapa que estaba entrando a la universidad. Entonces hay ese cambio que viene en ti, tanto físico como emocional, que a veces uno solo quizás no sabe lidiar o capitalizar las cosas como de la manera más idónea. Sí. Y se produce ese bache en mí. Y digo, pero cógelo. Y me desencanto. Y termino entonces dejando los deportes en ese momento. Y siento ese vacío. Wow. Entonces tomo la guitarra, que yo la tocaba, así de hobby, como para llenar ese vacío. Y yo cantaba desde los 4 años. Desde los 4 años, yo recuerdo que aquí en Maimón me llevaban a una emisora clandestina que se llamaba Radio Corona, que el dueño era un muchacho que se llama Papito. Tenía que andar huyendo de la policía cada rato porque era clandestina. ¿Y por qué clandestina? ¿No Porque se la hizo permitía antes? algo casero en su casa, Oh. con unos equipos caseros, pero se oía en el pueblo. Y era una fiebre, yo recuerdo, en todos los radios en el pueblo. Y teniendo yo 4 años, mi papá y mi mamá me llevaban a esa emisora a cantar en vivo una canción de Dani Rivera, que creo que se llama, no sé, en una entrevista lo dije y no recuerdo el título, y alguien escribió y creo que se llama Mi amor de un modo diferente, no recuerdo el título. Dice, mi amor de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir. Wow. Esa canción yo me la sabía entera, la única que me sabía entera. A los 4 años. A los 4 años. O sea, entonces me llevaban a cantar esa canción en la emisora cada rato. Entonces desde esa edad yo cantaba y tomando la guitarra, sintiendo ese vacío, empiezo a tocarla y a cantar. Entonces como que me entusiasmo y ahí estaba en la universidad ya, cantaba para los amigos y como yo sentía como que le gustaba. Me decía, mira, pero tú cantas bonito. Y bueno, ok. Y ahí ingreso mi mamá, viendo el momento que yo estaba, que estaba como en una cuerda floja emocionalmente, porque había dejado los deportes, que era para mí una religión, y me siento como en el aire. Ella lo percibió. Y me llevo una vez a mi casa a los directores del coro número 2 de la iglesia de Fátima para que conversaran conmigo. Entonces ellos me invitan a que yo entre al coro. Yo le dije que sí, accedí. Ese coro lo dirigían los hermanos Gómez de Bonao, que tienen una escuela que se llama el Colegio de los Hermanos Gómez. Muchachos lo conocen. Entré al coro de la iglesia. Empecé a cantar las misas. Yo recuerdo que tocábamos las misas de los domingos, la primera. A veces yo los sábados me iba para la discoteca y me acostaba a las 3 de la mañana y a las 4 y tenía que estar a las 5 en pie. Con la musiquita por dentro, sí. A las 5 de la mañana en pie los domingos para ir a cantar la misa. Y lo hacía con gusto. O sea que su mamá, pudiéramos decir que vio en usted ese talento que quizás ni siquiera usted se había dado cuenta. Sí. Mi mamá es mi mejor fan. Wow. Sí. Wow. Pero cuando yo comencé, alguna anécdota que recuerda de Maimón, usted nunca me mencionó que a los 4 años ya cantaba. Sí. Y me llamó la atención, o sea, que a un niño de 4 años interpretara una canción de una balada, ¿no? De Dani Rivera. Enterita. La cantaba entera. Y a veces cuando iba a visitar mi casa, yo me iba al patio y empezaba a cantarla duro para que me oyeran. Entonces yo volvía para que me consintieran, para que me aprobaran, para que me halagaran. Y eso me gustaba. Estaba cantando, qué bonito. Entonces es, bueno, la voz, vamos a decirlo así, ese don, o sea, con el que usted vino. Sí, a los 4 años ya demostraba destrezas.
Me gustó cantar desde los 4 años, o sea, algo con lo que vine, obviamente. Wow. Y en la secundaria, volvemos a la secundaria, que ahí nos quedamos. En la universidad, ¿qué estudió? Conjuntamente cantaba en el coro de la iglesia y también Sí, en la universidad. ¿Pero qué estudió? ¿Qué entró ingeniería a cap- civil, Oh, sí. y culminó la carrera. Claro, es una carrera que yo tengo ejerciéndola desde 1998, ejerzo la ingeniería civil. Oh, Lo que pasa es que como el canto es tan popular, el canto eclipsa la carrera de ingeniería civil. claro que sí. Pero realmente yo la ejerzo desde 1998, llevo las dos cosas. Ah, pero qué interesante. Y bueno, ya dijimos, vino con eso, ese don de cantar, pero ¿se preparó en el área o es Fausto La Sala un cantante empírico? Realmente nunca he tomado clase de canto, ¿no? Wow. Me hubiese gustado, porque es un complemento, y todavía quizás lo tenga pendiente, a lo mejor tome clases, pero realmente hasta hoy día no. Ha sido algo así, de manera empírica, como tú dices. ¿Y qué pasó que no tomó la decisión de prepararse en el área, ir a tomar clases de canto y Mira, desarrollarse aún sí, más en esa área, ya que se estaba dedicando a esto también? interesante eso que tú planteas, porque el coro de la iglesia, cuando yo empiezo ya en el coro, como te dije, a cantar las misas, el coro hacía, dentro de las actividades de la iglesia, hacía presentaciones populares. Y tú tenías la oportunidad de cantar entonces canciones populares, que no tenían que ser canciones de la misa. Y ahí siempre me daban la oportunidad de que yo cantara alguna canción que me gustara. Entonces ahí empecé a cantar canciones de Anthony Ríos, Camilo Sesto, que para mí fueron mi escuela, como quien dice. Los artistas que Duros, yo tomé como referencia, sí, duros, tremendos unas artistas, voces. sí. Y ya el entusiasmo fue tanto que cuando me familiarizo con eso, con cantar canciones en presentaciones, con cantar delante del público, ya no con la gente que iba a escuchar la misa, ya escuchar los aplausos de un auditorio, de gente que fue a ver una presentación popular, eso me entusiasmó de tal manera que yo dije bueno, pero yo quiero cantar, yo quiero ser artista. Y ya entonces, estudiando en la universidad, todo eso, me dice, bueno, vamos a cantar. Entonces empiezo a buscar ese norte y se produce una primera presentación en San Pedro de Macorís. Yo empecé a estudiar en Ucamaima, pero terminé en San Pedro de Macorís. Y En la Central del Este. sí, en la ¿Y Universidad por qué? Central del Este. ¿Se mudó allá, a vivir allá? Sí, yo empecé en Santiago, en la Madre Ajá. Maestra, en Ucamaima. Pero pasó algo. Cuando yo fui a estudiar, yo dije que quería graduarme, hacer mi carrera, con lo que decía el pensum, a estudiar yo fui. Y llevaba mi carrera ahí, tenía mi índice en 3.9. Estaba entre los mejores índices de la universidad. Y recuerdo que cuando ese semestre, a mitad de carrera ya, hacer la prematrícula en ese tiempo era una odisea, que era muy, no era como ahora que tú la haces en tu casa. Había que hacer una fila. Yo recuerdo que empecé mi turno ese día a las 8 de la mañana, empecé en la fila, y mi turno de preinscripción llegó a las 8 de la noche. Y cuando llego, hay tres materias que tienen todas las secciones llenas. No me quieren inscribir. Entonces, materia con pre y con requisitos, eso me atrasaba un año la carrera. Okay. Y eso me frustró. Entonces yo le dije, bueno, si no me resuelven eso, yo me voy de aquí. Se produjo ese impasse entre la universidad y yo, y luego con mi papá, porque mi papá no quería que yo me fuera. Y me dijo, no, termina ahí, sigue ahí. Como que sutilmente me presionó, vamos a decir, o me obligó, no tajantemente, pero con firmeza, no estuvo de acuerdo. Y yo entonces lo que hice fue que me inscribí en la universidad 2 semestres. Ajá. Y el resultado fue FN, quemado por inasistencia, los 2 semestres.
O sea, usted nunca fue en No, esos me semestres. inscribí esos 2 semestres y cuando yo pisaba la universidad estaba malo ya. Yo no quería estar ahí. Yo solamente tenía que cruzar una calle, la Estrella Sadalá, para entrar por la puerta de atrás de Ucamaima. Yo vivía en unos apartamentos que estaban ahí mismo y cruzaba y ya estaba en la universidad. Pero cuando yo cruzaba esa calle que hacía así, Ay, pobre de su papá. estaba ¿Cómo malo se sin tener llama el nada. señor? ¿Cómo se llama su papá? Aurelio La Sala. Ay, pobre Aurelio. Entonces, ¿Y cuando cuáles él fueron las cuando él vio eso, consecuencias? entendió, no, yo no me quiero acordar de eso. Eso fue un episodio terrible en mi Acuérdese casa. porque es parte de... No, fue una situación muy dura entre ellos y yo, mi papá básicamente, porque yo perdí un año, desperdicié un año. Wow. O sea, yo estaba en Santiago andando, jugando tenis y comiendo. Me daban dinero que me sobraba, entonces me sobraba mucho para yo andar. Entonces, ¿cómo pasa a estudiar en San Pedro de Macorís? Entonces, no fue solo un año perdido. Hay un año que se pierde en Santiago, 2 semestres, producto que yo no quería estar. Y otro año que se pierde porque yo quedo en un limbo. O sea, un año, yo duré en mi casa un año sin estudiar, Y sin hacer nada. sin hacer nada. Qué barbaridad. Entonces, un buen día se aparece un tío mío, el más pequeño hermano de mi mamá, que estudiaba en San Pedro de Macorís. Y me dice, pero vámonos para allá. Y yo, vámonos. A San Pedro yo lo conocía porque pasaba por él cuando iba a jugar tenis para la Romana. Pero yo no conocía a San Pedro. Entonces metimos una camita sándwich en una camioneta que tenía mi papá y nos fuimos, nos llevaron a San Pedro. En San Pedro, cuando yo llego, mi tío vivía en la avenida, en la circunvalación, cerca del estadio, en un traspatio. Parte atrás. Parte atrás. Dígalo Había así, unas con cuantas sus- unas cuantas pensiones y un baño común para todo el mundo. Bendito Dios. Cuando Yo usted vengo en de su casa Santiago. tenía todas las Yo vengo de comodidades. Santiago, de un apartamento donde me llevaban la comida, me limpiaban todo. Y vengo a San Pedro, a un cuartuchito con una cocinita, una habitación y un baño común donde se bañaba todo el mundo. Y digo, bueno, Ya y no. yo me sentí bien, me Sí. sentía bien. Porque lo que yo no quería era estudiar ya más en Santiago. Entonces ahí me inscribo en la UCE y empieza ese trajín ahí. Pero entonces cuando yo fui para la UCE, ya yo me fui con otra mentalidad. Digo, bueno, yo en Santiago fui a estudiar y mira lo que me pasó, con buen índice. Digo, aquí yo voy a estudiar, voy a graduar, pero también voy a vivir un poco. Ok. Sí, entonces ya me fui con esa mentalidad. Y ahí Y termina por la eso, carrera. sí, ahí termino. Yo recuerdo que no vine aquí durante el semestre entero, me pasé el semestre entero allá. Mi papá me fue a buscar y hablábamos por teléfono y ¿cómo tú te sientes? No, muy bien, todo muy bien, me está yendo bien. ¿Por qué no vino en ese tiempo? Porque me propuse no venir, es algo como para desconectarme de ese periodo que había pasado tan amargo. Ok. Y mi papá me fue a buscar a las vacaciones cuando terminó el semestre. Y cuando llegó, dice, y aquí es que tú te sientes bien. Que vio a ese cuartico con ese baño Y compartido. yo, wow, sí, yo me siento bien aquí, claro. Entonces me dijo, no, tiene que buscar un sitio donde vivir. Busquen donde vivir. Entonces, cuando empiece el próximo semestre, busquen donde vivir. Y yo recuerdo que escuché un anuncio en la radio de unos apartamentos que estaban vendiendo. Yo lo llamé y le dije. Y él fue y me compró el apartamento. O sea que su papá siempre estuvo ahí al Sí, pie sí, del mi papá cañón no, con mi usted, papá, apoyándolo en todo. apoyándolo en todo. Pasó sin paz entre nosotros, pero yo a mi papá lo adoro y me ha apoyado durante toda mi vida. Todavía me sigue apoyando. Un gran hombre, Aurelio. Sí. Entonces, me compró un apartamento Wow. en una zona muy bonita de San Pedro. Que vivían, bueno, yo era vecino de Jorge Bell, pelotero de un lado, de Joaquín Andújar y Alfredito Griffin de otro lado. Un edificio se llama Cangrejo Segundo. Ok.
Y en Todavía esa está. época de la universidad, bueno, ahí concluye la universidad, ¿también siguió incursionando en la música? Sí, entonces quedamos en el punto ahorita de ahí, como yo me fui a San Pedro. Ujú. Y en San Pedro entonces que yo empiezo a cantar, que se produce la primera presentación en una discoteca que se llamaba Siglo XX. Y luego vinieron unas cuantas más. Y ya cuando tengo, entonces, aquí venía Maimón, cantaba en Las Palmas del Desierto. Fueron presentaciones como aficionados memorables. Okay. Y en Bonao, en unos cuantos sitios, en San Rafael, Yarabí. Y luego de agotar un año completo de muchas presentaciones como aficionado, básicamente entre San Pedro, Maimón y Bonao. Y digo, bueno, si yo quiero trascender, yo tengo que grabar. Si no, voy a pasar 100 años cantando y nadie va a conocerme. Y por eso yo no, fue muy apresurado, fue muy rápido. Por eso yo nunca me visualicé tomar clase de canto, ni nada, sino que yo fui caminando, quizás muy rápido. Y digo, bueno, grabé con dinero de mi mamá y mío. Lástima de amor y falsa. Okay. El falsa es un tema que me hizo Nelson Mendoza, Nelson de la Hoya. Y Lástima de amor me lo recomendó o le dio el visto bueno final a Rafi Vázquez, un locutor de Bonao, que falleció, que Dios lo tenga en gloria. Y él me dijo, mira, porque yo lo cantaba en las presentaciones como aficionado y me gustaba. Y yo sentía que a la gente le gustaba. Y él me dijo, bueno, ese es el tema, grábalo. Esa fue su primera canción Mi grabada. primera canción. Wow. Y decíamos ahorita que todo artista tiene como un himno Sí. que lo inmortaliza y que Lástima de amor es el suyo. Ese es mi tema, claro que sí. Éxito, es un éxito, está incluido en el álbum, si voy a YouTube, Migajas de Amor. Migajas de amor. Eh, tú vas a YouTube de Fausto La Sala y vas a encontrar que usted ha grabado 3 álbumes. 3. Migajas de Amor, Corazón de Rosas y Dos Corazones, que es un homenaje a Camilo VI. A Camilo VI. De esos 3 álbumes, ¿cuál es ese que usted dice, no, ese hijo mío? Ese me hizo trascender, ese es el que yo trabajé, me esforcé para sacarlo adelante. Migajas de amor, obviamente, el primero. Porque fueron los primeros pasos, los más difíciles, tanto para tú introducirte como para la selección de temas, para tú buscar los arreglistas, los músicos. Yo que no tenía prácticamente experiencia, o sea, yo fui un osado. Yo miro para atrás y digo, pero wow, es increíble como yo, siendo prácticamente un muchacho de 20 y pico de años, me meto en este medio tan difícil y digo, bueno, yo quiero grabar y grabo. Y mi primer tema funciona de una manera increíble, cuando quizás lo más normal es que tú grabes varios, quizás no te funciona ninguno hasta que tú encuentras uno que te funciona. Y de repente tú te ves compitiendo con ídolos tuyos en hit parades y eso, que tú no te lo pensabas. Y yo entiendo que eso fue un arma de doble filo, es un arma de doble filo, porque tú, a tan poca edad y sin experiencia, que tu primera grabación funcione, es un shock, y tú no sabes lo que está pasando. Cuando tú vienes a darte cuenta de lo que está pasando, ya muchas cosas han pasado que quizás tú no quisiste que pasaran. Mucha gente se benefició de ti, que tú ni cuenta te diste. Y muchas cosas que tú no supiste manejar por falta de experiencia, por desconocimiento. O sea que fue una osadía, pero una dulce osadía, porque funcionó. ¿Vivió todo eso? Claro que sí, funcionó y todavía yo lo recuerdo y me emociono, porque tú lograr que una canción tuya la cante por lo menos una persona es una bendición, porque no siempre se tiene esa suerte. Tú sabes que recientemente ponían el ejemplo de una chica que tiene mucho talento, que es la Rosmaría, y dicen que ella no ha trascendido tanto por la persona que la está manejando. Otros artistas también se quejan, también está el ejemplo de David Cada,
que quizás no ha trascendido porque tiene una situación con la disquera. Usted pone el ejemplo de que por la falta de experiencia mucha gente también se aprovechó de eso. Quizás fue esto, porque tú vas atrás, yo le decía ahorita, y yo bailaba, yo cantaba, yo limpiaba con migajas de amor. Tú te vas atrás y tú escuchabas ese éxito y tú pudieras pensar, bueno, esta persona va a tener un alcance internacional y se va a mantener. Quizás fue esto lo que no permitió que la carrera de Fausto La Sala llegara a otros niveles, que tiene el talento para hacerlo. Sí, mira, tú andas por ahí. Cuando yo grabo Lástima de Amor, luego vino Raíces, que lo grabé yo también, y tengo algunos 3 temas. Entonces yo firmo con Discomanía. Discomanía, una disquera de Estados Unidos, que terminó el disco y fue que sacó el disco. Firmó por 5 años. ¿Y qué pasó? Que la gente estaba esperando que saliera Lástima de Amor a la venta. Y no había salido. Ni en un CD, ni en un casete. Entonces, cuando ellos sacan mi disco completo y se percatan de que sin invertir un solo centavo en promoción, ya tienen pedidos. Porque la gente estaba esperando Lástima de Amor, que estaba contenido en ese disco. Entonces, el negocio de ellos en ese tiempo era ese, porque el disco y el CD, el cassette y el CD era negocio en ese tiempo. Claro. Ni tonto ni perezoso, ¿qué van a hacer? Empezaron a fabricar CD y cassette para vender y se descuidaron entonces de mi imagen, de mi figura y de mi producción. Porque imagínate tú que vendas huevos y de repente tú empiezas a tener pedidos que tú no alcanzas sin tú invertir en promoción, que tú no vas a invertir en promoción. Vamos, muchachos, echen huevo ahí, vamos a vender. O sea, porque un producto para venderlo hay que promocionarlo primero. Claro. Entonces ellos tienen ese material hecho y de repente empiezan a llamarlo, pidiéndole el material. ¿Y qué iban a hacer? Vamos a vender. Vender. Se descuidaron de mí. Entonces eso para mí fue un shock. Entonces ahí se produce un bache que la gente no entiende. Porque es un mundo tan difícil que la gente solamente ve lo bonito. Y yo entiendo que sí, que es lo bonito que tiene que tocarle. Porque una persona que va a invertir en ti, a comprar un disco o una presentación, su tiempo y su dinero, tiene que tocar lo mejor. Lo otro nos toca a nosotros, que es quienes lo vivimos dentro. Aunque mucha gente sí se interesa en lo que le pasa a uno, perfecto, pero eso es lo ideal, que a la gente le toque lo bonito. Y entonces cuando pasan ese tipo de cosas, por eso tuve que muchos artistas se pierden, que tú dices, pero ¿cómo cayó aquí? O que cayó en vicio, desaparece, se desordena en su vida, pero son muchas cosas que le pasan a uno que pueden llevarlo ahí. En mi caso, yo no me desordené, yo no me frustré desde el punto de vista personal, desde el punto de vista quizás musical un poco, por lo que estaba pasando. Entonces, viendo yo que el descuido y la inmensa cantidad de discos que estaba en el medio vendiéndose, yo no estoy recibiendo lo que me correspondía del todo. Entonces eso es una situación dura, que tú dices tu producto, mucha gente se está beneficiando y tú quizás eres de los menos que se está beneficiando. Y eso es doloroso y frustrante. Pero yo manejé la situación de una manera que no me arrepiento, porque seguí mi vida, se produce ese bache, entonces yo entonces le echo mano a la ingeniería. Entonces empiezo a ejercer la ingeniería como para buscar ese equilibrio y no caer en cosas que quizá pudiera lamentar. Usted dice, no, fue frustrante a nivel musical, más no personal, pero ¿qué tanto le marcó? Porque es algo, usted mismo reconoce, es doloroso. ¿Qué tanto le marcó? En el plano artístico me marca un tanto, porque ahí tú empiezas a desconfiar entonces de todo lo que te rodea, de todo el que se te acerca. Entonces yo tuve un periodo quizás relativamente largo
de gente que se acercaba a mí. Y quizá había oportunidades, quién sabe, pero yo rechacé muchas por la desconfianza. Entonces ya estaba afianzándome en el mundo de la ingeniería. Y luego fui cediendo poco a poco hasta que volví. Yo nunca paré de cantar realmente, hacía uno que otro conciertos y componer siempre. Hasta que luego encontré otro disquero que empezamos a trabajar. Pero yo siempre con mi recelo. Y eso realmente te toma tiempo volver en sí. Que increíble, ahora es que yo estoy volviendo en sí casi 100%. Y ha pasado muchos años de eso. Wow. O sea, que le marcó Sí. bastante. Este equipo de muchachos que tengo ahora, ellos son testigos de eso. Porque Junior Rosario, que es mi manager, se acercó a mí hace mucho, Junior, ¿verdad? Hace unos años. Y yo le decía, sí, ok. Pero un ok como que se quedaba en el aire. O sea, no quedó ni siquiera con Sí. deseo de volver a la música. Hasta que, o sea, nunca me fui de la música, hacía conciertos, presentaciones, pero de Ajá. negociar con disquera, con Ok, disquero, no quedó con quedé ese mucho ánimo. deseo. Usted Y decía ahorita que usted veía que se estaba ganando dinero, estaba produciendo sí, el disco. ¿Qué tanto produjo? ¿Tiene usted alguna idea? Y a usted económicamente, por ejemplo, el disco vendió tanto, un aproximado, y yo recibí tanto, por ejemplo. ¿Cómo le fue a Fausto? mira, Porque dijo que usted no estaba recibiendo casi sí, nada. mira, yo recuerdo que te voy a poner el ejemplo de un compañero, no voy a mencionar su nombre por ética, un compañero artista muy famoso, que compartimos el mismo sello, estábamos los dos en ese sello, en Discomanía. Discomanía tenía muchos artistas famosos en su sello. Él tuvo un impasse con ellos también. Cuando salió a la luz ese impasse, sale que ellos habían tenido en ese tiempo ventas brutas con él, algunos 60 millones de pesos, ventas brutas. Wow. A él le tocaba un por ciento de eso, bueno. Y quizás la música mía vendió un poquito más en ese tiempo, para que tengas una idea. Una idea, por supuesto. Una idea, claro, son ventas brutas y hay muchísimos gastos y cosas así, pero al artista siempre le toca un por ciento, que por poco que sea, es bastante en dinero. Fausto La Sala, ¿cuánto recibió de ese disco? No mucho, recibí, pero no mucho. Ahora, Un sí, aproximado, porque si el disco generó más No, de a mí- 60 millones, nunca me gusta decir, más hablar de 60 millones, y usted casi no recibió nada. no me gusta hablar de cifras así, Ok. pero compensé con las presentaciones, porque fueron muchas, y entonces yo era el dueño de la presentación en el contrato, Ok. de todo, del 100%. Cuando sale de la disquera. No, aún con la disquera. Ok. O sea, las presentaciones no, Eran ellos no tenían que suyas. ver, solamente tenían que ver con la venta del disco. Ok. Y yo tuve muchas presentaciones. Sí hice con ellos un par de giras por los Estados Unidos. Luego fui a Europa. Aproveché un viaje personal a Centroamérica y conseguí unas cuantas presentaciones. Aunque sí tengo que ser honesto, esa es la parte amarga de la disquera. Pero uno como ser humano también tiene que reconocer la parte buena de las cosas. Ellos sí me trataron siempre me trataron muy bien. Y agradezco que me firmaron, porque en ese tiempo no era fácil firmar un solista dominicano. Se decía que ninguno teníamos chance. Y yo lo logré con ellos, luego de presentarle el material a aproximadamente unas 10 disqueras en los Estados Unidos. Ellos me firmaron. Después que ellos me firmaron, entonces la Sony quería mi producto y ellos no se lo vendieron. Y yo loco porque lo vendieran. Pero por supuesto. Wow. Imagínate, porque se coló un CD de eso en un paquete que ellos le enviaron a la Sony. Y cuando lo llamaron, le dijeron que lo que le interesaba era eso, que quién era ese muchacho. Y dijeron, no, ese muchacho lo vamos a sacar ahora. Y trataron y eso, y yo, pero no, digo, ella se quedó. Pero sí le agradezco eso, que ellos me firmaron, me dieron buen trato, en el trato personal. Nunca, o sea, nos llevábamos bien. Solo que en el asunto de la venta de discos. Pero ya en las giras sí hubo un respiro económico. Sí, en las giras sí, claro. En las giras no me quejo, no me puedo quejar. Ok.
¿Cómo fue lidiar con la fama? Porque estábamos hablando de Fausto La Sala, Lástima de amor, y el plano sentimental. ¿Cómo manejó eso? Porque tú sabes que a veces vemos muchos artistas que de ahora para ahorita su primer disco, su primer canción, y es un éxito, y wow, es algo que tú no esperas, y hay gente que se le sube la fama a la cabeza. A nivel sentimental, ¿cómo usted manejó todo esto? Sí, pero para mí no fue difícil, quizás por mi forma de ser, por mi formación, pero lo que tú dices yo lo entiendo perfectamente. Además, a mí me pasó algo siendo aficionado que me marcó. Y fue lo siguiente, yo jamás he vuelto a ver a esa muchacha, pero se la mandé a decir un día. En una presentación en el cine de Bonao, que es una iglesia ahora, ahí hubo una presentación de muchos artistas juntos, que estábamos aficionados todos. Y había un muchacho de Bonao que canta muy bien. Y resulta que cuando vamos, ambos íbamos a cantar 2 canciones y una de ellas coincidía. Él tenía Tiempo de Vals de Chayanne y yo también. Tiempo de Vals. Y yo recuerdo que hubo un impasse entre nosotros por quien la cantara. Y yo reconozco que no me comporté como yo soy con ese muchacho. A la altura. Sí, porque como que nos salimos un poquito de nuestros cabales y yo no me comporté como yo soy. Y todavía a mí me duele eso hoy día. Y digo, wow. Y recuerdo pero perdónese porque todos cometemos errores. Cuando terminó esa presentación, nos juntamos en el lobby adelante, todos. Y se acerca una muchacha a mí y me dice, ven acá. Y digo, mira, tú cantas muy lindo, muy bonito, pero tiene que ser un poquito más humilde. Sí, bájale. Y le digo yo, wow. Y dije, gracias por tu palabra, gracias, le dije. Pero todavía yo no había asentado, porque estábamos en la euforia de uno felicitándose y hablando con la gente. Lo que hay que cuando yo me bajo, entonces, pero ven acá, ese no soy yo. Y eso me trabajó a mí. Y hubo un par de testigos de eso que vieron esa acción. Y luego ese muchacho, hace aproximadamente como 4 años, que nos vimos en Bonao. Nos veíamos, bueno, él trabajaba en un banco. Bueno, yo no podía mirarle la cara. Todavía sentía vergüenza Sí, por eso. Me daba vergüenza, me dolía. Wow. Y fue producto sí, entiende usted, eso. Fue producto de la fama y ese día lo veo en el Club Falcondo y lo llamo, ven acá, yo quiero hablar contigo, siéntate ahí. Entonces le pedí perdón, le pedí excusa. Le dije, mira, discúlpame por eso. Ese no soy yo no soy así. Yo me pasé, me comporté de una manera un tanto grosera, quizá no tanto, pero sí lo fue. Y le dije, mira, discúlpame. Y todavía me duele. Yo no te podía ver la cara a ti. Entonces, y esa muchacha que me dijo eso, yo quisiera verla para darle las gracias. Lo aterrizó. Porque me aterrizó. Wow. Me puso que si un día a mí me daba con eso, no lo iba a hacer. Y mira, me sirvió. Porque a pesar, tú puedes tener tu forma, quizás humilde, simple, sencilla, pero puede llegar un momento, como tú dices, que la fama se te puede ir a la cabeza y tú ni cuenta te das. Porque no es para todo el mundo tú soportar que tú llegues a un sitio y todo el mundo te conozca. Todo el mundo te quiera saludar, todo el mundo te quiera hacer una foto contigo, un autógrafo. De momento tú crees que tienes a Dios agarrado por un brazo. Y no es así, tú eres uno más. Simplemente, pero grande es reconocer los errores. Claro. Grandes. Pero usted como que se me está yendo por la tangente. Con las chicas, ¿sí o no? Los chicos quieren saber esa fama, porque eso también tiene su efecto. Eso tiene su efecto con las chicas. ¿Cómo manejó Fausto La Sala eso? Sí, yo te decía que no me fue tan difícil. O sea, yo fui enamoradizo, sí, siempre. Sí. Enamoradizo desde antes de ser artista. Ajá. Sí, pero... y ya imagínese usted cuando era famoso. Y ahí, ni modo, como tú dices, es un medio que se te facilitan muchas cosas.
Pero yo creo que lo manejé bien, te digo, porque no me aproveché de eso. O sea, sí, las relaciones que tuve, las tuve en buena lid. No que yo aprovechara, mira, porque le gusta mi canto, camina, vámonos por ahí. No, ya sí tuve novias y eso, como te dije, fui muy enamoradizo y en primera etapa de cantante todavía lo era. Y, pero nunca, me siento que no le hice daño a nadie. No Siento que iba no, con usted, no no iba era su conmigo. esencia. Porque incluso te digo que en esa etapa tuve una novia de quizás de las 3 relaciones serias que yo tuve en mi vida, de novias. Tuve una relación con una muchacha y que yo empecé así como yo estaba en esa etapa. Amores, así como triviales. Pero yo me di cuenta que la muchacha no estaba muy en serio. Y un día yo busqué un pretexto y me fui. Yo dije, yo no voy a hacerle daño a esta muchacha. Y ella no lo entendió. Como Ok, se quedó con mucho recelo conmigo. ok. Y luego le mandé a decir con un amigo qué fue lo que pasó. Y me lo agradeció. Claro. Y ese muchacho hoy día está casado con su familia, bien hecha. Y yo la miro y me satisface. Porque yo no le hice daño. Y siempre que me encontré con alguien que podía hacerle daño, me desviaba. Ese es un hombre. Y después de ese periodo de novias y la fama, llegó esa mujer que lo asentó, que lo tranquilizó, porque Eh, siempre llega una. sí, yo no digo Sí. que quizás llegó, porque ya yo quería sentarme Ok. cuando vino esa coincidencia. Conocí a alguien ya, que en ese momento yo quería ya, estaba decidiendo estar tranquilo. Y coincidió que conocí a una persona que nos adaptamos y eso, y fue una coincidencia. No te puedo decir que fue que vino y me asentó, me sometió, sino que ya yo me estaba sometiendo, que ya me estaba poniendo dócil. Sí, porque ya iba madurando y Sí, ya quería otras cosas. exactamente. Luego de Migajas de Amor, tiene 2 álbumes, se hizo con la misma disquera. ¿Y cómo se da todo esto? Aquí tenemos Dos Corazones y Corazón de Rosas, como en la misma disquera. Fue No, esto. ¿Y eh, qué tanto impacto tuvieron estos álbumes? mira, Migaja de Amor fue, ¿sabes? Con Discomanía, como hemos hablado. Ujú. Entonces, Corazón de Rosa fue con DG Enterprise, que fue una disquera una dependencia de la persona que era mi manager en ese tiempo, que hizo su sello. Y hicimos las 2 producciones con Ok. ellos. Entonces, cuando salió el homenaje a Camilo Sesto, Dos Corazones, hubo problemas entre ellos y la promoción paró. Ok. Sí, el primer corte iba muy, muy bien. Paró y eso se quedó ahí. Entonces luego hicimos la tercera producción del que se conoce Corazón de Rosas, Ujú. que a ese tema le hicimos ahora una versión en italiano para el mercado de Europa. Y un par de temas de esos se sonaron. Entonces ahí hubo como una parálisis en la carrera de Fausto La Sala A partir de ese a momento, partir de ese momento. sí, hubo, en términos disqueros, sí. Ok. Yo seguía haciendo mis conciertos, mis presentaciones, a veces televisión. Y ahora, que ya estamos retomando el disco, que está Tu Amor, un tema nuevo, que Ok. nos estamos promocionando. Y también lanzamos a Enséñame, que se lanzó como contenido. Pero estamos sorprendidos porque en 4 semanas tiene como 50,000 views casi ya. Ok. Esa es una nueva producción que va a Sí, lanzar. ¿Cuándo estará lista esta esa producción? producción debe estar lista en quizá 1 o 2 meses, ¿verdad, muchachos? Porque están grabados ya todos los temas, están grabados. Lo que Ok. estamos trabajando en los videos. Entonces, cuando tengamos todos los videos correspondientes, entonces la vamos a lanzar ya de manera formal. ¿Cuántos temas contiene la producción? Son 6. 6. ¿Se llama cómo la producción? ¿Cuál es? No le tenemos título todavía. Todavía no tiene No. nombre, pero sí está ahí Tu Amor, que están promocionando, y Enséñame, que es un contenido, y ya también Sí, está dando resultados. está Las dando resultados. expectativas que tiene con esta nueva producción. Son muy grandes porque yo entiendo que la acogida ha sido muy buena. La gente lo está asimilando. Yo lo siento porque la gente me está hablando mucho en las calles del tema y del trabajo que estamos haciendo, del trabajo que están haciendo los muchachos. Un equipo maravilloso. Y
Yo creo que en base a eso, lo que estamos viendo, tenemos muy buenas expectativas. Ok, no nos queda más que desearles muchísimos éxitos. No se puede ir sin interpretar un poquito de Lástima de Amor, porque sería una desfachatez de mi parte no aprovechar a Fausto La Sala para despedir con ese himno. Pero antes quiero preguntarle, ¿cuál es ese legado que le gustaría dejar a Fausto La Sala? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Que me recuerde como una persona simple, común, corriente, como una persona eh, igual que todos los seres humanos, que simplemente tiene la virtud de decir cosas con melodías y que a una que otra gente le ha llamado la atención o la ha acogido, y como una persona que lo dio todo por los demás, como una persona que quiere un mundo ideal para todos los seres humanos. O sea, una persona que simplemente puso un granito de arena para que nuestra sociedad funcione. Un mensaje final para esos jóvenes que están allá afuera soñando, que quieren ser artistas u otra profesión y que quizás no dan ese primer paso, no se lanzan. Que luchen por sus sueños, que no permitan que nadie les robe sus sueños y que den los pasos del lugar, que se atrevan, que se arriesguen, que sean como los caballos de coche, que le ponen dos cosas ahí para que no miren para los lados. Y que no le hagan caso a las voces que son muy comunes a veces dentro de la propia familia, dentro de los propios amigos, que lo desaniman, dicen no vas a llegar, no va a poder ser. No le hagan caso a eso, que crean en ellos, que tengan fe y que crean en su yo y que vayan hacia adelante siempre, que luchen por lo que quieren. A comerse el mundo. Sí. Ahora sí, finalizamos con un poquito de Lástima de Amor. Un honor para nosotros tener al gran Fausto La Sala. El honor ha sido mío, Andrea. De verdad me ha gustado la entrevista. Gracias por todo esto y que Dios te bendiga mucho. Lástima de Amor, cerramos. Lo sé, mi amor, que igual que yo estás muy triste y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima. ¡Bravo! Hermoso, muchas gracias. Y la voz sigue